Muy buenos días, les saludo a Gustavo González. Estoy aquí para compartirles este video resumen de lo que fue la clase pasada del IRE, Impuesto a la Renta Empresarial, en el marco de la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, con la Ley 6380 del 2019. Y bueno, haciendo este resumen, iniciamos recordando las novedades que trajo la Ley 6380 con relación al impuesto a las rentas empresariales. En este caso, lo que vamos a hacer es ver las generalidades que ya habíamos dado en clase, pero que ahora vamos a retocar a través de este resumen. Aquí he preparado este material que vamos a compartir. Entre los materiales, en este primer punto que vemos aquí a la mano izquierda, vemos que en el hecho generador que está enunciado aquí en la ley, en el artículo 1, podemos ver que aquí se fusionan las rentas que estaban grabadas por el IRASIS con las rentas que estaban grabadas por el IRAGRO. Esto lo vemos en el artículo 1, hecho generador. Porque dice aquí, incluye las actividades agropecuarias. Una segunda novedad es que en el punto 2 vemos que se reestructura el artículo que enuncia el hecho generador. ¿A qué nos referimos a que se reestructura el artículo que enuncia el hecho generador? Cuando nosotros cuando nosotros repasemos lo que es el hecho generador en el IRASIS, dice es un impuesto que grava las rentas provenientes de actividades comerciales, industriales y de servicios que no sean de carácter personal. Y después enuncia diferentes actividades en el artículo 2, inciso F. Ahora aquí, en el enunciado de la ley 6380, lo que era un artículo largo en la ley 125 es un artículo más corto, pero a la vez más abarcante. ¿Por qué más corto? Porque resume al decir grabará todas las rentas, beneficios o ganancias que provengan de todo tipo de actividades, sería económicas, primarias, secundarias, terciarias. Habíamos dicho que las actividades económicas primarias son las extractivas, las actividades económicas secundarias son las industriales y las terciarias vendrían a ser las de servicios. Y dentro de todo eso, para que quede bien claro, incluye las actividades agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, que ya está dentro de las actividades anteriormente mencionadas, los tipos de actividades. Por ejemplo, las actividades agropecuarias son generalmente extractivas o primordialmente extractivas. Las comerciales son terciarias y las industriales son secundarias, igual que las de servicios son terciarias. Solo que las actividades de servicios excluyen las rentas que están grabadas por el IRP y también algunas actividades comerciales, pero que según la ley no son consideradas comerciales, por ejemplo, venta de bienes muebles. Para la ley 125, perdón, para la ley 6380, una actividad es comercial cuando se desarrolla de manera organizada y habitual, vemos en el artículo 3. Cosa que no estaba mencionado en la ley anterior, aquí ya lo menciona de una forma un poquito más específica y restringida, más o menos como equiparándose a lo que dice la ley de comerciante, que el que ejerce el comercio debe hacer del comercio su profesión. Entonces, vemos que este hecho generador es a la vez más sintetizado o más resumido, pero al mismo tiempo es más abarcante. Entre las generalidades y las novedades, vemos que los consorcios que antes no estaban previstos en la ley 125, aunque sí escuetamente en la reglamentación, pasan a ser contribuyentes del IVA. Pero aquí menciona taxativamente solamente los que se constituyen para la realización de una obra pública. Igualmente las sucesiones indivisas que no estaban en la ley, pero ahora son mencionadas en la misma. Aquí en el artículo 2, entre contribuyentes.
Entonces aquí vemos los consorcios en el numeral 3. En el numeral 1, entre las empresas unipersonales se incluyen las sucesiones indivisas de los propietarios de esas empresas. Aquí, en el número 6 de nuestro material de generalidades, vemos que se incorporan las sociedades simples, las cuales antes eran contribuyentes del IRP. Entonces las sociedades simples pasan a ser contribuyentes del impuesto a la renta empresarial a partir de este año. No es un impuesto a la renta personal. Las empresas unipersonales, sucesiones indivisas, entidades privadas de cualquier naturaleza con o sin personería no mencionadas en el artículo 2, pueden optar por tributar por el régimen IRE simple. Bueno, esta es una regla comodín. Dice que todo lo que no está mencionado en cualquiera de estos artículos 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7, cualquiera de las que no han sido mencionadas aquí expresamente, entonces van a poder optar por el sistema simple. Está en el artículo 26. Ahora, pensemos en algún tipo de empresa o entidad que no está mencionada aquí, entonces va a pasar a tributar por el sistema simple. Después, en el 8, se añade la figura de estructuras jurídicas transparentes en el artículo 4. En estas nuevas formas, las estructuras jurídicas transparentes, las rentas las pagan los inversionistas, pues se consideran que estas son solo intermediarias. Esa es una regla del IRE para las estructuras jurídicas transparentes. Ahora, otra novedad es que en las operaciones de transporte internacional, en la parte ya hablando de la parte de criterio de fuente, se excluyen las que tienen origen y destino en otros países. Entonces vemos en el artículo 6 que está el criterio de fuente. Más hacia arriba. Y vemos que si tenemos un flete que se origina en el extranjero y tiene origen también en el extranjero, eso no constituye renta de fuente paraguaya. Y podría inclusive darse el caso de que ese servicio toque de suelo paraguayo, por ejemplo, un flete que comienza en Foz de Iguazú, Brasil, y termina en Santa Cruz de la Sierra, pasando por las rutas 2, 7 y 9 de nuestro país. Estaría excluido del criterio de fuente paraguaya, por más que inclusive lo realice una empresa paraguaya. Y vamos a ver eso, por qué esa renta que realice esa empresa paraguaya no va a estar alcanzada. Porque uno de los elementos de la obligación tributaria que debe cumplirse es el de fuente. Si cualquiera de los elementos no se cumple, entonces no se considera un hecho grabado, un hecho imponible. En este caso, el ejemplo que acabo de poner no cumple con el criterio de fuente porque dice aquí que se excluye las operaciones de transporte internacional, se excluye las que tienen origen y destino en otro país o jurisdicción. Al no cumplirse este enunciado, ya no es de fuente paraguaya, es decir, ya no existe el hecho imponible por uno de los elementos. Después se incorpora la figura de instrumentos financieros derivados. Aquí hay un enlace que ustedes van a poder darle clic y van a poder acceder a esa página para que puedan informarse un poquito más de lo que son instrumentos financieros derivados, para tener un conocimiento un poquito general y en un momento que nos toque la oportunidad de asesorar o de tomar algún cliente que esté relacionado a ese tipo de actividades, nosotros podamos ya tener un conocimiento previo e ir incorporando con nuevas indagaciones que podamos realizar sobre el respecto, sobre el mismo. Ahora, en el 12, se define que los incrementos de patrimonio procedentes de revaluaciones técnicas
estarán sujetas a imposición en el momento de su efectiva enajenación. Eso más bien ya hablando de las novedades con respecto al nacimiento de la obligación tributaria. Los revalúos técnicos eran una actividad que no estaba prevista en la ley anterior. Los revalúos técnicos o extraordinarios. No estaba previsto, entonces, como no estaba previsto, era una situación bastante polémica, sobre todo en los casos que se llevaban a tribunales, porque la SED insistía que las evaluaciones técnicas son hechos generadores de IRAS. Sin embargo, en algunos fallos judiciales se pudo ver, se pudo corroborar que el mismo no constituye un hecho generador por ser una simple actualización de valores. Ahí aprendemos que para que una revaluación técnica esté grabado por el impuesto a la renta, tiene que proceder de hechos generadores, no de simples enunciados aislados dentro de la ley. ¿Por qué hablo de enunciados aislados? Porque en el artículo 7 de la ley 125 habla que constituye renta bruta todo incremento patrimonial. Pero, como bien es sabido, para que un hecho esté grabado tiene que cumplir con los 5 elementos de la obligación tributaria. El primer elemento es el hecho generador o presupuesto de hecho. Y el revalúo técnico no está previsto en el presupuesto de hecho, y ahí fallaba la postura de la SED en ese tipo de casos. Ahora, en este ejemplo, cuando hablamos de un revalúo extraordinario, ¿de qué estamos hablando? De un incremento en el patrimonio, porque se va a incrementar el valor del activo que está sujeto al revalúo extraordinario. Entonces, veamos si cumple con el elemento objetivo que es el hecho generador o presupuesto de hecho. Y volvemos al artículo 1. Y dice, constituirá igualmente hecho generador del impuesto las rentas generadas por los bienes, derechos, obligaciones, así como actos de disposición de esto y todo incremento patrimonial del contribuyente. Entonces, al hablar de todo incremento patrimonial, ya incluye los revalúos extraordinarios. Entonces, esa es una novedad muy importante que introdujeron en esta ley para prever este tipo de situación. Después, en la novedad número 13, se incorpora la figura de lucro cesante como renta grabada. No, era anteriormente grabada en la ley 125. No estaba. Pero ahora sí está grabada, porque recordemos que acabamos de decir que todo incremento patrimonial es hecho generador. Y anteriormente, en casos llevados a tribunales, la SED tenía las de perder, porque quien se dedica, como el enunciado del IRAS y del hecho generador dice, a actividades comerciales, industriales o de servicios. ¿Y quién se dedica a la actividad de cobrar indemnizaciones? Nadie. No hay ni una actividad comercial, ni industrial, ni de servicios. En este caso, al ser lucro cesante, es simplemente una situación contingente que se cumplió en la práctica y generó una obligación por parte de una persona de pagarle una indemnización a otra. Y esa persona reconoce ese ingreso en su patrimonio como un incremento. Para el IRASIS no está grabado porque no está enunciado en el hecho generador. Sí es un incremento patrimonial, artículo 7 de la ley 125, pero no proveniente de hechos generadores. En la ley 6380 es un incremento patrimonial y es hecho generador porque todo incremento patrimonial ya está enunciado en ese elemento de la obligación, artículo 1 de la ley. Otra novedad muy importante es que el revalúo anual ya no es obligatorio, excepto cuando la inflación se acumule con un porcentaje mayor al 20% a partir del último ajuste decretado. Eso, por ejemplo, es muy importante porque ya a fin del año 2020 no vamos a hacer los revalúos que nosotros solemos hacer por resolución de actualización. Ahora, otra novedad
relación a los activos fijos es que se incorpora la obligatoriedad, si ya en concordancia con las normas contables, de aplicar o determinar el valor residual de los activos fijos, que no va a poder ser superior al 20% de su valor de costo de adquisición. Eso está reglamentado en el decreto del IRE, el 3182, en la parte de valor residual. Entonces, cada ítem de los activos fijos tiene un valor residual predeterminado en el decreto 3182. Aquí en el artículo 31 vemos, por ejemplo, que los bienes muebles y útiles tienen un valor residual del 20%, los muebles en serie un valor residual del 10%, y así cada ítem tiene su valor residual. ¿Y qué es el valor residual? Es el porcentaje que se espera que, por el cual uno pueda vender después. Es decir, sería un valor de, algo así como un valor de reposición. Uno espera vender por ese valor después su bien. Y es un valor que no está sujeto a depreciación. Tenemos que excluir ese valor determinado a través de ese porcentaje, tenemos que excluir del saldo revaluable, del saldo depreciable, mejor dicho. Vamos a suponer que tenemos un valor neto fiscal al 31 de diciembre de 2019 de 1 millón para la cuenta, vamos a poner muebles y útiles. Entonces tenemos 1 millón de saldo y al aplicar el valor residual sobre ese tenemos un 10%, o sea, 100.000 es mi valor residual sobre ese valor neto fiscal al cierre. Entonces 100.000 no va a ser depreciable, no va a ser sujeto a depreciación porque se va a quedar ese ahí como un valor final hasta que se venda, hasta que se destruya o hasta que el dueño lo utilice para fines personales y se tenga que hacer el procedimiento de baja del activo fijo. Y los 900.000 que sí están sujetos a depreciación, eso es lo que se va a depreciar, que es muebles y útiles o muebles y equipos en 5 años, o sea, 20% anual. Entonces los 900.000 es lo que se va a depreciar en 5 años. Y el 100.000 va a quedar como valor residual no sujeto a depreciación. Y algo muy interesante también con relación a esto es que a partir de este año, de lo que vamos a liquidar en el 2021, sobre el ejercicio 2020 estoy hablando, es que las cuotas de depreciación van a ser fijas, porque ya no van a estar sujetas a las variaciones del revalúo. Bueno, acá una interpretación del artículo 15, numeral 4. Vamos a leer un poquito del artículo 15, numeral 4 de la ley 6380. Como una de las novedades que trae nuestra ley 125. Un poquito, 15, numeral 4. A ver a qué se refiere. Porque aquí dice una interpretación en el artículo 15, numeral 4, el jubilado vuelto a contratar, solo será deducible ese pago si es contribuyente del IRP. ¿Cómo es lo del jubilado vuelto a contratar? Es una persona que ya cumplió los años que debe aportar para acogerse a los beneficios de la jubilación. Si esta persona es vuelta a contratar, ya no genera obligación de pagar por él las cargas sociales, ni aporte patronal, ni hacerle retención del 9% en concepto de aporte obrero. No corresponde que esta persona facture porque no es independiente. Al ser un personal dependiente, está excluido de la obligación del IVA. Eso en la ley 125 y también en la ley 6380. Entonces, un jubilado vuelta a contratar no paga IPS y tampoco puede facturar porque está en relación de dependencia. En la ley 6380, en la ley 125, perdón, no estaba prevista esa situación y el pago que se le haga al mismo
tenía que estar grabado si es que los servicios personales no superaban el 2,5%. ¿Recuerdan el decreto 1346? Ahora, si es que era contribuyente del IRP, entonces, si era contribuyente del IRP, entonces era deducible en la totalidad. Entonces, en la ley 125, ese de servicio personal que no estaba sujeto a imposición social y que no estaba tampoco sujeto al IRP, porque no superaba el rango, ese es el caso del jubilado vuelto a contratar, tenía el límite del 2,5%, eh, y tenía también la característica de que si grababa IRP, entonces era deducible en su totalidad. Ahora, con esta nueva ley, solamente va a ser deducible si es contribuyente del IRP. Entonces, esa es una situación que está prevista a través de esta nueva ley. Después, los pagos por servicios personales, en relación al cálculo de la renta neta. Los pagos por servicios personales serán deducibles solo si son pagados a contribuyentes del IRP, artículo 15, o INR. Bueno, eso es algo que vemos aquí. Dice, solo serán deducibles si son pagados a contribuyentes del IRP o INR. Es decir, que termina ya, a través de estos artículos vemos que termina ya ese límite de deducibilidad para servicios personales del 2,5%, para la escala de personal superior de la resolución 1346, termina ya. Solamente van a ser deducibles los servicios personales independientes si contribuyen, si son contribuyentes de IRP o INR, aquellos que cobran por esos conceptos. Eso está en el artículo 15. Ahora, para deducir los beneficios de la ley 285/93, que son los de los trabajadores en relación de dependencia, no hace falta que sean contribuyentes del IRP, solamente seguir el procedimiento. Eso es por lo que dispone la misma ley, que va a ser un gasto deducible y exento de todo tributo, dice. Para la empresa que paga, entonces va a ser un gasto deducible y no van a pagar sobre él ningún tributo. Y los que cobran no van a grabar ese ingreso para la seguridad social. No tienen que aportar IPS sobre ese monto. Ahora sí que es, para el que él recibe, es un ingreso grabado por el IRP. Eso es por una consulta vinculante publicada por la SED, que dice que es ingreso grabado para ese impuesto. Ahora, las remuneraciones porcentuales a personas independientes solamente será deducible si el que cobra es contribuyente de IRP. ¿Qué son estos? Esos son, por ejemplo, los bonos de participación del personal superior que es independiente de las utilidades de la empresa. Este sería un ejemplo. Bonos de participación de gerentes sobre las utilidades de la empresa. Solamente si es contribuyente del IRP va a ser deducible. Y por supuesto, eso es concordante con lo que habíamos visto, que los pagos por servicios personales independientes serán deducibles solo si son pagados a contribuyentes del IRP o INR, eliminando así los límites de deducibilidad en la resolución 1346. Después, los gastos de constitución podrán amortizarse hasta 5 años. No menciona un mínimo, pero sí implícitamente se subentiende que tiene que ser de 2 a 5 años. Porque si es que se amortiza en un año, no es amortización, ya es deducción completa. Bueno, entonces aquí ya sí se permite amortizar el valor llave que fue fruto de una adquisición. En la ley anterior eso no era deducible en ningún caso. Ahora, en relación a las actividades ganaderas, solo será deducible si la mortandad del ganado vacuno fue comprado. Recordemos que en la ley 5061, que introdujo cambios en la ley 125, la mortandad tenía un porcentaje X, que podía ser deducible de manera presunta. Entonces, ese porcentaje ya no existe. La mortandad tiene que ser
una mortandad de ganado comprado, ni siquiera el ganado que fue producto del procreo dentro del asentamiento ganadero. Ahora, en el 22, los gastos en el exterior estará limitado al 1% de la renta bruta. Anteriormente, estos gastos en el exterior estaban limitados al 1% del valor de las importaciones. O sea que solamente un importador podía aplicar este límite de deducibilidad. Ahora, si es que se retiene el INR, el gasto será totalmente deducible, dice el artículo 15. Ahora, dentro de todo lo que se enuncia en el artículo 15 de gastos deducibles, hay una limitación del 1% para los siguientes casos. Y vemos en los numerales 7, 8, 20, 21, 22. Vemos ahí en el numeral 7, servicios personales independientes a contribuyentes del IRP o INR. Se interpreta que operaría una limitación si el que cobra no es contribuyente del IRP. Existe la limitación si el que cobra es contribuyente del impuesto a los no residentes. O también existe una limitación si el que cobra es dueño, socio accionista por remuneración de personal protector. El otro artículo que está sujeto a limitaciones, remuneraciones porcentuales a independientes, las donaciones, gastos a favor del personal, apoyo a fincas colindantes, y dice bueno, hasta ahí van las limitaciones en todos estos artículos. Y dice el otro, que está limitado al 1%, es cuando se paga a contribuyentes del IRE simple. Entonces, los del IRE simple están sujetos a limitación del 1% en conjunto con todos. Entonces, esto es para analizar en la ley y ver la aplicación de los límites de deducibilidad en cada uno de estos casos. Seguimos. Bueno, vamos un poquito hacia acá. El 24, la amortización del valor llave autogenerada del artículo 16 es un gasto no deducible. Esto es, en la ley 125 era de hecho así. Ahora sigue siéndolo así con relación a lo que es autogenerado. Lo que hemos visto recién en el numeral gasto de constitución. A ver, ¿cuál era el que vimos? Bueno, cuando el valor llave es autogenerada, es cuestión de repasar nomás los numerales anteriores que habíamos visto. Cuando la amortización de la llave es autogenerada, significa que si uno compra puede amortizar. Ahora, la autogenerada es un gasto no deducible. Ahora, se entiende que si se trata de una adquisición que tuvo costo real, se podrá amortizar. Entonces, esta es una interpretación por exclusión. Al decir autogenerada, ya se refiere a algo que uno mismo no ha determinado de manera subjetiva y que excluye a lo que fue fruto de una adquisición. Ahora, pérdidas fiscales será compensable el 20% de la renta neta de futuros ejercicios a partir del 2020, de la renta neta. Eso es una limitación bastante significativa porque la renta neta es un monto muy, o sea, en muchos casos, es un monto muy inferior con relación a lo que es el ingreso total. Bueno, rentas netas presuntas. Este es un régimen de liquidación para ciertas actividades. Sabemos que existen regímenes de liquidación que son el IRE general, IRE simple o IRE simple. Y este es un cuarto método de determinación de la renta neta sobre base presunta.
Aquí es una opción el liquidar, una opción de liquidar sobre renta presunta el 30% o 3% de tasa efectiva para actividades de forestación, actividades de enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo. Que sea opción implica que estos pueden optar por tributar por resultado contable. Ahora, vamos un poquito al artículo 19. ¿Qué más dice con relación a este caso? Artículo 19. Si el contribuyente optare por esta alternativa, no se admitirá prueba en contrario sobre el monto así determinado y se aplicará directamente la tasa del impuesto. Y a pesar de que es por renta presunta, el contribuyente está obligado a registrar y documentar sus operaciones conforme a las disposiciones generales previstas para el presente impuesto. Aquí entonces tenemos que también interpretar que los que liquidan por la enajenación de inmuebles urbanos y rurales implica que estos tengan que estar en el IRE general. O sea, los que están en el IRE general pueden liquidar por renta neta presunta sobre estas actividades, forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales. ¿Por qué digo que tiene que ser IRE general? Por lo que está un poquito más abajo. En la parte de... ya estamos cerca acá. Adquisición y enajenación de bienes inmuebles. Por lo que dice acá. La adquisición y enajenación de inmuebles por parte de una persona física propietaria de una empresa unipersonal que liquide el impuesto conforme a las reglas del presente capítulo. Y este capítulo habla de regímenes simplificados. Es decir, que quienes están en regímenes simplificados van a liquidar esa venta por el IRP. Y entonces, ¿quién es el que no liquida la venta de inmuebles por el IRP? Aquellos que están en el régimen general. Entonces, sería una observación, una interpretación que llevamos a la práctica diciendo que solamente los que están en el régimen contable podrían liquidar por este régimen presunto que estamos hablando aquí. Rentas internacionales, artículo 20. Estas rentas internacionales que se fija aquí. En realidad aquí dice anteriormente era para no residentes, el artículo 10 se refiere a eso. Pero también teníamos ciertas rentas internacionales en el artículo 5, eso como una observación también. Y estos que están en el artículo 20 de la ley 6380 se fija para residentes, porque estos son los contribuyentes del IRE, y solo aplica para 3 tipos de actividades. Se puede elegir entre el régimen presunto o el general y no se podrá variar en 4 años. Vamos a ver un poquito el artículo 20. Artículo 20. Para operaciones internacionales de fuente paraguaya ejercidas parcialmente dentro del país por contribuyentes de este impuesto, se fija como renta neta sin producir, sin admitir prueba en contrario del 30% sobre el monto del ingreso bruto proveniente de estas 3 actividades que tenemos aquí en pantalla. El contribuyente podrá optar por determinar la renta neta de fuente paraguaya de acuerdo con el régimen general establecida en la presente ley o a lo previsto en los numerales de este artículo. O sea que esto es opcional. Es opcional. Pero adoptado el procedimiento no podrá ser variado por un periodo de 5 años. A ver. El anticipo IRE. Esto también es una novedad que dice que no podrá ser superior al promedio de los 3 últimos años. Nosotros sabemos que por las reglas de IRASI, el anticipo de ese impuesto
tenía que ser pagado sobre la base del impuesto del último año que se liquidó y dividido en 4 pagos. Ahora aquí dice que los anticipos y las retenciones en carácter de anticipo o pagos a cuenta no podrán ser superior al monto promedio del impuesto determinado en los últimos 3 ejercicios. O sea, hay que tener un control, una planillita donde tengamos el impuesto pagado en los 3 últimos ejercicios, sacar el promedio y las retenciones o pagos con carácter de anticipo no pueden superar ese importe. Habría que ver cuáles son los procedimientos de la administración tributaria para controlar eso o para permitir a una persona solicitar la no retención o el no pago de los anticipos cuando supere ese promedio. En la parte de exoneraciones, tenemos que los dividendos pagados en concepto de, perdón, están exonerados los dividendos grabados por el IRU. Por ejemplo, una empresa contribuyente del IRE que es a su vez, esta empresa es a su vez socia de una empresa y allí pagó IRU al recibir esas utilidades, eso ya va a estar exonerado, ya no va a volver a entrar al cálculo del 10% del IRE cuando se liquide el impuesto. Antes, con el IRASIS, eso estaba exonerado toda vez que no supera el 30% de los ingresos brutos. Y vemos aquí las novedades. Se incorpora exoneración de los rendimientos de una estructura jurídica transparente, que son fondos patrimoniales de inversión, una exoneración mixta para los organismos oficiales de países extranjeros a condición de reciprocidad. Están exoneradas las entidades de seguridad social, las mutuales. Después, un poquito, si optan por un régimen o son trasladados de oficio. Nosotros son hablando ya de regímenes simplificados. Aquí está el título abajo que nos estaban mirando. Bueno, entonces hay algunas novedades en las exoneraciones que son estas. Después ya vemos los regímenes simplificados, que dice que no podrán ser importadores, exportadores los que están en simple y resimple. Eso es con el IRP y el IRASIS, sigue siendo así. El paso de oficio de un régimen a otro es cuando se supere el límite máximo respectivo. El paso del IRPC al IRASIS no era de oficio, era autodeclarativo, vamos a decir así. Acá dice, si optan por un régimen o son trasladados de oficio, no podrán cambiar de régimen por 3 ejercicios consecutivos. O sea, que alguien que estuvo en IRE simple y tuvo un año de suerte y superó los 2.000 millones de ingresos, va a tener que estar en IRE general por 3 ejercicios fiscales consecutivos. Pero si pasa, por ejemplo, de resimple a simple, y después en un año, el año siguiente, supera el límite para pasar a IRE general, no importa que no hayan pasado los 3 ejercicios que menciona aquí. Si tiene que subir de categoría, sube nomás ya directamente, de oficio, como decimos. Los contribuyentes de estos regímenes liquidarán la compra y venta de inmuebles, el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles por las reglas del IRP. Por eso decía que las rentas presuntas que habla el artículo 19 que tenemos acá en este cuadro, en esta parte, por eso decía que estas rentas presuntas no son para contribuyentes de simple y reciente, sino para los contribuyentes del IRE general. Después el IRE simple reemplaza al IRPC, IRAGRO, mediano y pequeño contribuyente, y puede ser contribuyentes, empresas unipersonales, sucesiones indivisas, los propietarios de esa empresa, entidades, empresas privadas de cualquier naturaleza.
de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella, no mencionadas expresamente en el artículo 2. Y el límite superior es de 2.000 millones. O sea que no tiene que superar ese importe para permanecer en IRE simple. Pero en el artículo 140 dice que ese límite se mantendrá por 5 ejercicios y luego por decreto irá bajando o podrá ir bajándose, no, tampoco obligatorio. Podrá ir bajándose en un 10% anual hasta llegar a un límite de 1.000 millones de guaraníes. La liquidación es similar al IRPC con base mixta, o sea, real o presunta, el que resulte menor. Los contribuyentes del IRE simple no serán contribuyentes del IDU. En el IRE simple también reemplaza al IRAGRO mediano y pequeño contribuyente y deroga las exoneraciones a pequeños productores rurales. O sea, los pequeños productores rurales ya no tienen la exoneración que antes tenían en el IRAGRO. Sin embargo, algunos pueden tributar por un régimen especial que es el régimen de la retención, pero algunos determinados en forma taxativa en el decreto del IRP, que es 2182. Finalmente, para terminar este resumen de las novedades que introdujo la ley 6380 en el impuesto a la renta empresarial, esto van a pagar mensualmente. Y vamos a ver qué porcentaje pagan mensualmente. Haciendo un cálculo, si yo tengo un ingreso de 20 millones mensuales como contribuyente del IRR simple, yo tengo que pagar solamente 20.000 guaraníes mensuales de impuestos. 20.000 dividido 20 millones por 100 corresponde al 0,1% como máximo que uno va a pagar. Claro que si tiene un ingreso de 15 millones, por ejemplo, igual va a tener que pagar 20.000. Entonces, 15 millones, 0,1333. Entonces sería el mínimo. El impuesto va a ser 0,1% como referencia, pero puede ser un poquito más el porcentaje en función a cuánto tenga de ingreso. Pero de una manera más simple, de un guaraní de ingreso hasta 20 millones, uno paga 240.000 anual o 20.000 mensuales. Y así esta es la escala que tenemos que manejar si es que llegamos a tener algún contribuyente de IRE simple. Emitirán un comprobante de venta que ya está reglamentado por decreto, por la reglamentación, ya está emitido el modelo y está aprobado también y no serán alcanzados por el IVA. Esa es una de las razones por las cuales tienen tantas limitaciones los contribuyentes de este impuesto. Bueno, de esta manera terminamos este resumen de la clase anterior, expuesto de una manera distinta a manera de ir manejando también otros materiales, otro punto de vista sobre las novedades introducidas por la ley 6380 en el impuesto a la renta empresarial. Nos veremos en la próxima entrega, en la próxima clase presencial que tengamos. Hasta luego.